Entras en el mundo del sonido. Perfiles, crónicas y reportajes. Perfiles, crónicas, reportajes y más. www.radioalternativa.com. Mundo Podcasts. Yo soy mujer de la tierra, danzando con luz de luna. Me coronan las estrellas y las diosas viven en mí. Esto es un taller que se llama Lo cotidiano también es político, para homenaje a las abuelas y bisabuelas, para darse cuenta de todas las luchas cotidianas que tuvieron que hacer, desde las ollas comunitarias, montar bicicleta, abrir las piernas, salir a la calle, tener amigas, usar pantalón, hacer costureros colectivos, y eso es un homenaje a todas esas luchas cotidianas, porque Ciudad UNSA, porque acá estamos con un grupo de lideresas sociales, porque acá hay un tejido comunitario de mujeres muy, muy fuerte. Y entonces acá lo que hacemos es mirar nuestras propias raíces para fortalecernos y seguir las luchas comunitarias. Bueno, les cuento una historia. En esa historia de las guerras se les olvidó una paginita, la de las Juanas. Entonces las Juanas era el nombre común de todas las mujeres que le cocinaban, que es lo mismo que uno hace en la casa, cocina, ¿no? Lavar, buscar los alimentos, traer la leña. Bueno, entonces resulta que en los libros de historia se les olvidó la página de las Juanas. Las Juanas eran todas esas mujeres que las llamaban igual, porque eran muchas mujeres. Eran las mujeres que cuando fueron al páramo de Pisba, pues necesitaban una ropa muy buena. Eran los que le arreglaron la ropa, ¿sí? Los que les hicieron las alpargatas. Eran también las enfermeras, también las que preparaban el alimento. Y como nadie sospechaba, las mujeres eran también espías. Así como Policarpa Salabarrieta, existieron un montón, porque ninguna guerra y ninguna independencia se logra sin las mujeres. Pequeña página se les olvidó. ¿Qué otra cosa uno podía contar de las ollas comunitarias? Estas fotografías tienen que ver, le voy a mostrar a alguien a ver si adivina de qué es. Compañera Benita, mire esa foto. ¿Quién aparece ahí en esa olla comunitaria? Sí, señora, esa es usted. Está María. Entonces les voy a mostrar acá esta foto de nuestro barrio de Ciudad UNSA. ¿Por qué podría ser una historia extraordinaria? Una olla comunitaria acá. ¿Por qué? Reúne gente. ¿Ustedes se acuerdan en los hogares que decían que las ollas, la cocina era la que reunía el corazón de los hogares? Pues las ollas comunitarias también son el corazón del barrio, de la comunidad, ¿cierto? ¿Y quién calienta esa olla? Las mujeres y todas, una red grande. ¿Ustedes creen que se hubiera logrado construir ese barrio acá? ¿Quién construyó el barrio? Ustedes, ¿no? No fue que compraran la casa, sino que lo construyeron desde todas y todos, ¿no? ¿Y se acuerdan que en esa época había ollas comunitarias? Casi no había ollas comunitarias para construir el barrio, no se reunían a comer. Entonces, ¿qué habían? Comedores, ¿qué habían? ¿Qué hacían? Por grupitos. Eso era solo monte. Solo monte. Entonces se organizaban así. Entonces, bueno, las ollas comunitarias calientan el barrio, calientan la comunidad, forman la red, porque sin red, si no nos organizamos, no conformamos el barrio, compañera. Integran. ¿Ustedes se acuerdan ahorita cuando hubo el estallido social, que hubo muchas ollas comunitarias? Entonces, cuando la gente, la comunidad dice, oiga, tenemos que organizarnos para luchar por nuestros derechos, lo hacen alrededor de ollas comunitarias. Entonces, las ollas comunitarias son símbolos de las luchas, de la comunidad, de ¿qué más? De la unión, de unir voces, y ahí la protagonizan muchas mujeres, también hombres, pero muchas mujeres, ¿no? Entonces, si hiciéramos una historia de las mujeres, ¿incluiríamos las ollas comunitarias? Entonces ya tenemos un capítulo, ¿no? La olla de la piedra, ok. Si ustedes miran, todo eso haría parte de esa historia, ¿no? Y los palos de madera. Cuando hablamos de la historia, que tampoco aparece lo comunitario, tendríamos que incluir las ollas comunitarias, ¿no? Bueno, ahí vamos. Hay 3 imágenes. Miren la primera de acá abajo. ¿Qué ven de raro? La primerita acá. Si ustedes se fijan, este primer grupo, ¿cómo están vestidas estas mujeres? Que salen un montón de mujeres acá, como elegantes, ¿no? O sea, ¿ustedes imaginan estas mujeres montando en bicicleta? Pero ¿ustedes creen que esas que están ahí con sombrero, miren que tienen falda que llega hasta los pies y no es ancha, con blusita, muy blanca? ¿Usted con una falda larga y angosta, con el sombrerito así, se monta en la bicicleta? Acá hay un detalle que no se alcanza a ver, pero hay un telón al fondo. Ok, ¿y ustedes de qué época creen que es esa foto? 1900, les cuento. Miren, en 1900 la pinta de las mujeres era falda que arrastra el piso, o sea, con la escoba. La pinta de las chicas con sombrerito, porque las mujeres no se movían mucho. Porque era para la casa y de la casa a la cocina y de la cocina al baño y a la cama. Pero cuando salían, ¿para dónde salían? No, en la época no había colegio. ¿Para dónde podían salir? Para la iglesia y si acaso para la plaza de mercado.
Bueno, entonces las mujeres no se movían mucho, entonces la ropa no. Entonces esa foto es una foto en un estudio, pero realmente no se montaban. Pero ahora fíjense, esta chica de acá, esta ya está montada en la bicicleta, como una pantaloneta, pero un chorancho, miren que está ancho. Esta es la revolución de los pantalones bombachos. Esa foto también es de esa misma época, al principios de 1900, pero tuvieron que inventarse los bombachos, porque si no, no iba a poder andar. Entonces, para que una mujer pudiera andar en bicicleta, tuvo que ponerse bombachos y empezó la revolución del pantalón. Perfiles, crónicas, reportajes y más. www.radioalternativa.com. Pregunta, ¿sus abuelas sabían montar bicicleta? Caballo sí, mi abuela también, oh, madre, sí. Primero, la bicicleta llegó a finales del siglo XIX acá, más o menos en 1894, en Bogotá, pero solamente era para gente que tenía mucha plata, porque más o menos costaba como 6 sueldos mínimos, calcule, una bicicleta. ¿Quién creen que a las mujeres les permitían montar bicicleta o no? Estaba prohibido. ¿Por qué? Porque era salir de la casa, momento atípico. Perdían la virginidad. Montar bicicleta. También decían que generaba placer sexual, montarse en la bicicleta. Médicamente había una enfermedad que le da solamente a las mujeres que montaban en bicicleta. Por eso se prohibió y se llamaba la cara de bicicleta. Y esa enfermedad está científicamente dicha por médicos en su época, a principios del siglo XX. Y era la cara de bicicleta, porque una mujer que se montaba, primero hacía tanto esfuerzo que los ojos se le salían, la quijada se le endurecía y se volvían ojerosas. Fuera de eso, podría perder, no, y no es chiste, está verdad, científicamente comprobado, y perdía la virginidad. Fuera de eso podía estimular el placer sexual y para esa época está prohibido. Entonces, porque para montar bicicleta usted tuvo que haber hecho algo antes, que está súper prohibido en ese momento. Por eso era la cara de bicicleta de la exigencia, pero usted tuvo que hacer algo antes para montarse ahí, que estaba prohibido en ese momento. Porque una señorita se ve más bonita con las piernas cerradas. Tenía que abrir las piernas, y abrir las piernas era prohibido. Todo eso era mal visto de acuerdo a lo que debía hacer una mujer. No puede abrir las piernas. Para montarse un caballo, tenía que abrir, el caballo era medio lado como señoritas, ¿no? Entonces, ustedes se imaginan si una de sus abuelas o bisabuelas tuvo el coraje, porque tuvo que haber tenido coraje, de montarse en una bicicleta o en un caballo. ¿Se imaginan la historia que les tocó hacer? O sea, la lucha que le tocó fue muy fuerte. Y entonces le iban a decir que se iba a volver machorra, ¿no? Marimacho. Una cosa, la bicicleta se ha vuelto en un símbolo de libertad para las mujeres, porque no las dejaban usar. No solamente por lo que hablamos y por toda esa visión moral de la parte médica, ¿sí? Con la de la enfermedad de cara de bicicleta, sino porque implicaba salir de la casa. Y ahí vamos a la siguiente foto. Les presento a mi abuelita en los años 20 en su lindo uniforme de primaria. Pues como quinta de primaria, sexto más o menos. Mírense el sombrero. Ese sombrero, donde más uno lo ve, ese estilo así, donde uno puede ver que utilice, que no pueda mirar para los lados. ¿Quién más usa algo así que no puede mirar para los lados? Los caballos. El Chavo del Ocho también. La mirada de las mujeres hacia dónde va, la de mi abuelita hacia dónde va. Hacia el piso, y uno no puede mirar. Entonces, como la ropa, lo que usamos, se les ve algo de piel, la cara y el cuello un poquito, ¿no? Y están saliendo del colegio que parece una iglesia, ¿no? La puerta de una iglesia, muy bien. La siguiente foto, esa es una foto en Bogotá. Las damas de Bogotá no son cualquier mujer, son damas de Bogotá. Tenían plata, ya estudiadas, tenían poder. Ambas fotos son en los años 20. Miren la diferencia de cuerpo. Acá están en filita, mirando al piso. Las otras, ¿cómo están? Mirando al frente, con la cara erguida también. Parecen modelos, ¿no? Y miren la sonrisa, ¿qué tal? Y están en la calle, ¿no? Ambas fotos son en los años 20. Ambas fotos son en Bogotá, saliendo del colegio. Y estas resulta que sí son señoritas de plata, pero resulta que algo pasó en los años 20 acá en Bogotá. Bogotá era chiquitica en esa época, ¿no? O sea, la avenida Jiménez más o menos era el norte. Chapinero era donde salían de vacaciones, para que se hagan una idea. Eran las grandes haciendas de, me voy de vacaciones a mi finca, y se iban para Chapinero. En esa época resulta que hubo algo, ¿se acuerdan en el colegio cuando uno aprendió la danza de los millones, que quiere decir con la mal llamada venta de Panamá? Panamá hacía parte de Colombia, vendieron Panamá y eso entró mucho dinero.
Y resulta que como Bogotá era donde más entraba, porque bien centralizado sí que estaba, pues hubo un auge de dinero y eso implicó muchas cosas. Entre ellas llegó la luz eléctrica a las calles, entonces la calle empezó a ser habitada. Y entre esos también llegó antes el cine, también llegó los carros, al principio de los 10. Pero también llegó la moda. Esas son chicas a la moda Vogue, en su época era la moda Vogue, que todavía sigue Vogue de moda, ¿no? Por cierto. Y resulta que muchas mujeres empezaron a salir a la calle, y esa es otra historia y otra revolución. ¿Por qué fue una lucha salir a la calle? Era una ley estar en la casa, era prohibido salir las mujeres solas a la calle. ¿Por qué poder salir a la calle fue todo un logro? O sea, ahí fue un logro gigante. No hay, les voy a leer una ley. Había un código moral. Por eso uno dice mujer de la calle. ¿Y qué significa? Póngale todos los sinónimos: vagabunda, puta, que hay un montón, ¿no? Pero si usted dice hombre de la calle, pues no suena raro, ¿no? Resulta que todas esas creencias, sí había una ley, que no le decía que me lo prohibía como tal, pero pónganle cuidado a esa ley. Mire, en 1873, en el Código Civil en Colombia se incorporó algo que se llamaba la potestad marital. ¿Habían escuchado hablar de la potestad marital? ¿Qué significa? Un conjunto de derechos y leyes que concedían al marido el derecho sobre la mujer, ¿sí? Entonces la mujer tenía que estar, el hombre tenía que proteger a la mujer, pero a la mujer le debía obediencia. Y solamente él podía manejar propiedad privada, el dinero, trabajar, y la mujer no podía tener ninguna representación política. Es decir, los niños y las niñas podían representarse políticamente, no, porque no tienen todavía la mentalidad, ¿cierto? Los locos tampoco, ¿no? Porque tienen problemas mentales. Las mujeres en esa época tampoco. Entonces, las mujeres se consideraban inferiores por esa ley, y esa ley duró muchos años. Es decir, si una mujer no se podía separar, no podía tener dinero, entonces dicen, ay, pero usted no se independizó, pero si no le dan tener dinero, si no podían tener propiedad, usted no podía ir a decir, oiga, voy a poner la denuncia, porque usted no la amparaba. Solamente usted podía tener un derecho, que acá lo dicen, podían tener derechos sobre su ropa, joyas, instrumentos. Eso era lo único que podían tener. Es decir, yo creo que la olla, creo. Entonces, en esa época estaba la ley de potestad marital, y esa ley vino a cambiar hasta 1932, cuando llega el gobierno liberal, pero porque hubo un montón de mujeres que empezaron a gritar en las calles, hicieron unas marchas y empezaron a gritar, no más tutores. No más tutores. ¿Alguien sabe por qué dicen no más tutores? www.radioalternativa.com. ¿Por qué? Porque como la mujer era inferior, necesitaba alguien que se responsabilizara de ellas, porque como era un ser emocional, tenía alguien que protegerla y que cuidarla. Ella no podía solita, entonces tenían tutores. ¿Quién era el tutor? El papá. Pero si no tiene papá, de ahí, de la casa pasa al marido. Por eso siempre se casan. Uno no salía de la casa solita, sin casarse. Tenía que salir con hombre. Si no, el hermano. Y si no hay hermano mayor, el tío. Y si no había tío, el primo. Y si no había primo, el cura era el último que quedaba. El último recurso, hasta el alcalde. Entonces, el grito de lucha en los años 30 de las mujeres fue no más tutor, nosotras podemos. Y gracias a eso salió una ley que se llama la Ley 28.932 en el gobierno de Enrique Olaya Herrera, y es conocida como la Ley de la Emancipación Femenina, de la libertad femenina, hasta los años 30. Entonces, en los años 20, estas mujeres se atrevieron a salir solas a las calles y empezaron a salir y crearon un montón de símbolos de libertad femenina. Entre ellos, ahí viene un chisme histórico, el sombrero campana. ¿Por qué el sombrero campana puede ser un símbolo de libertad? Entonces imagínense, el sombrero campana baja más y da un poquito una inclinación acá, tampa un poquito más el rostro. ¿Por qué podía ser un símbolo de libertad? Porque cuando usted sale con ese sombrero campana, si usted quiere mirar a los ojos, tiene que subir la cabeza. Y entonces usted dice que mira con dignidad. Y en esa época hubo muchos símbolos de libertad. Por ejemplo, las mujeres se cortaron el pelo lagarzón, lo llamaban, que era el pelo corto. Y decían, uy, se están volviendo hombres, machorras, están dejando de ser mujeres. Pero eran que empezaron a decir, oigan, la feminidad no está en el pelo. Y también empezaron a salir a las calles en grupo. ¿Cuántas de sus ancestras salieron en grupo? ¿Cuáles se atrevieron a salir? Es muy difícil. Y sobre todo que acá hay algo más importante, salieron con amigas, porque es que antes del círculo social era solamente la hermana, la mamá, las primas,
pero tener amigas no era posible. Eso fue otra revolución. Bueno, siguiente foto. Miren, les presento la del medio, también mi abuelita. Porque el pantalón fue un símbolo de revolución, porque implica moverse, caminar, salir, irse, ¿sí? Implica libertad. En cambio, trate usted con una falda angosta, tratar de caminar rápido, moverse, irse, y además que arrastra el piso. No, no se puede. Entonces, miren, la primera foto, se las presento, se llama Ena Rodríguez, es una artista plástica en Bogotá, que en los años 20, digamos que las mujeres por derecho pudieron ingresar a la universidad hasta los años 30, pero en artes algunas las dejaron. Y ella fue una de las primeras y fue muy conocida porque ella usó pantalones y el pelo corto. Y fuera de todo, fue lesbiana. Y fuera de todo, participó en un movimiento de arte que se llamaba Bachué, que solamente eran hombres y ella era la única mujer. Entonces tenía un carácter fuerte, porque para andar con solos hombres, usted para ser escuchada le tocaba tener carácter, ¿eh? Y a ella le hicieron mucho bullying también. Y la otra foto, miren esa que hizo un traje de sport. Este traje de sport, también de los años 20, en lana, de una chica, miren hasta dónde va, rodilla abajo. Media blanca, con zapatico plano ahí, ¿no? Miren la manga, y es lana pesada, ¿eh? Y ese era el traje de sport, porque para las mujeres hacer deporte también fue una revolución. No podían hacer deporte, estaba prohibido. Y las primeras fueron las señoritas, solamente de clase alta, que jugaban tenis, y esa era ropa de sport. Entonces no usaban pantalón tampoco, no les dejaron. Vamos con la siguiente foto. Están tejiendo. ¿Por qué coser puede ser un acto de libertad? Tejer. Porque lo vende. El bordado fue obligación. Miren, la primera es una foto en Bogotá, otra vez en los 20, a mí me gustan mucho los 20, ¿eh? Y son mujeres campesinas que venían a la plaza de mercado. ¿Y qué pasa con las mujeres campesinas? Que toda la vida les tocó trabajar, pero ¿qué hacían? Entonces, en esa época no había educación, entonces lo mismo que hacían en la casa y los oficios que heredaban, que les enseñaban sus abuelas, los hacían en las calles y lo vendían. Entonces, digamos que para ellas trabajar como una forma de sostenimiento siempre fue un lugar también de fuerza, de autonomía, de lucha, porque la mayoría sostuvieron sus hogares a partir de eso. Esa es la primera. La segunda, la que hay un montón de señoritas allá, que ustedes la ven, esa también es de los 20. Es que antes las mujeres no se podían encontrar entre ellas, a menos que fueran familia. Y cuando uno encuentra entre mujeres es muy importante porque le dicen, ay, tan chismosas. Pero no, ahí es donde uno se cuenta, oiga, me está pasando esto, siento esto, ¿qué hago con esto? Donde se uno consejos, ¿no? Donde busca apoyo. Las amigas son importantes. Entonces, los costureros fueron unos espacios donde empezaron a encontrarse las mujeres porque era importante. Y eso fue revolucionario en su momento. Y la siguiente foto, la última foto, es un costurero de la memoria. ¿Alguien ha escuchado hablar de los costureros de la memoria? Hoy en día algo que es de mujeres empiezan a narrar sus propias historias sobre el conflicto armado y se encuentran porque se dan cuenta que ¿qué pasa uno en soledad cuando tuvo una situación traumática? Hay opresión, se deprima, se enferma, uno solo se deprime y se enferma. Las amigas son importantes, encontrarse a hablar es importante. Y los costureros encontraron a las mujeres a decir, oiga, tenemos tristeza, dolor, ¿qué hacemos? Y generaron esos espacios de sanación y esos espacios también para contar lo que les había pasado en la guerra, porque no había dónde contarlo. Ahí se desahogaban, porque antes lo que no permitían era tener tejido social. Entonces, salir en la calle fue el primer momento, la primera revolución de las mujeres para poder hacer tejido social y sostener la vida. Todo eso fue a principios de la independencia, entre 1810 y 1820, que es como ese periodo. Y quiero preguntarles, ¿ustedes tienen espacios de encuentro de mujeres donde se desahoguen, cuenten, digan, con las amigas? Y parte de la lucha de Policarpa es que Policarpa era una mujer de barrio, de pueblo, ella no era una señorita. Es que pasa una cosa, que en esa época a las que llamaban señoritas eran las de la JAI, a las otras eran mujeres. Este taller era para honrar a las bisabuelas y a las abuelas, ¿no? Y es para agradecer que a uno le enseñan que Policarpa, pero Policarpa hay una. O sea, si uno dice mujer importante es como 3, ¿no? Y resulta que estos también fueron luchas y fueron importantes. Hay que recuperar todas esas luchas que pasaron en lo que llamamos lo cotidiano, porque salir a la calle fue una lucha,
separarse, usar pantalón, estudiar, decidir, leer, escribir, todo eso son luchas. Las ollas comunitarias, empezar a trabajar, todo eso fueron luchas que son importantes. No hay que ser una mujer policarpa heroica para reconocer que hubo un montón de luchas. Eso primero. Y segundo, solamente para mencionar, pero eso da para una discusión muy larga, las mujeres antes, si usted le preguntaba a una abuela y bisabuela qué quiere ser cuando grande, entraba a el género de ciencia ficción, porque nunca se lo habían preguntado, porque la única posibilidad que tenían ellas era de ser mamás, porque mujer era igual a madre. Entonces, cuando usted, su lugar en el mundo son 5 metros por 5 metros, si le va bien porque es una cocina grande, ¿sí? ¿Usted qué hace? Usted defiende su cocina, ¿no? Porque es su lugar, no tienen otro lugar. Entonces, eso que llaman matriarcado o que el machismo empieza por mamá, hay que mirarlo con lupa, porque no es tan cierto. Es que usted no le dejan salir a la calle, no le dejan tener amigas, usted quiere ser útil en el lugar que pueda. Entonces, no se meta en la cocina porque huele mal. Entonces, eso es un debate. Entonces, eso quiere decir que Perfiles, crónicas, reportajes y más. www.radioalternativa.com. ¿Qué mujer eres tú? Usted nació para que consiga marido, tenga hijos y un hogar y lo maneje bien. Cuando en ese punto de evolución debió cambiar, debió decir todos somos iguales. La evolución es para eso, para cambiar. Entonces 50-50. Pero la evolución fue construida con unas líneas, ¿no? Pero esa es una conversación muy interesante que les invito a que la podamos seguir allí. Pero sí quedarnos con una reflexión gigante, y es que lo que estamos haciendo hoy las mujeres no es porque alguien nos lo haya regalado, es porque muchas mujeres atrás lo pelearon para que fuera posible. Que estemos acá y que a su merced le pongan un micrófono y hablen. Esto, si lo miramos en los 20 o en los 10, no hubiese sucedido, digamos, ¿cierto? Entonces es pararnos y reconocer que evidentemente romper estas formas que nos dijeron que era la ley, que nos tocaba vivir así, implicó muchas mujeres que salieron y se cansaron de alguna manera, pero no todas las que se cansaron fueron mujeres gigantes que están en los libros, sino que también se cansaron nuestras personas cercanas hacia atrás, ¿no? Y eso también es importante reconocerlo, y eso implica que en lo cotidiano, y está muy bien, y eso implica que en lo cotidiano tenemos el reto. Y quizás 50-50 no, porque a nosotras nos ha tocado hacer más. Ellos han estado en la comodidad de ser atendidos y de manejar la sociedad muy fácilmente. A nosotras nos tocó 100 veces más. Mujer montaña. compañeras, muchas gracias por su asistencia, después nos vemos y acuérdense que lo cotidiano también es político. Homenaje a las abuelas y bisabuelas para darse cuenta de todas las luchas cotidianas que tuvieron que hacer, desde las ollas comunitarias, montar bicicleta, abrir las piernas, salir a la calle, tener amigas, usar pantalón, hacer costureros colectivos, y eso es un homenaje a todas esas luchas cotidianas. Águila, mujer jaguar, mujer. Entras en el mundo del sonido. Perfiles, crónicas y reportajes. Perfiles, crónicas, reportajes y más. www.radioalternativa.com. Mundo Podcasts.